Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias de nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, oren conmigo para que el bien venza en ustedes y a su alrededor. De manera especial, hijitos, oren unidos a Jesús en su Vía Crucis. Pongan en sus oraciones a esta humanidad que vaga sin Dios y sin su amor. Sean oración, sean luz y testigos para todos los que encuentran, hijitos, a fin de que Dios misericordioso tenga misericordia de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración, en el maravilloso tiempo de la Pascua, en el sábado de la Santísima Virgen María. El programa de la mano de Nuestra Señora, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas, sábado de la segunda semana del Salterio. Recuerda nuestra iglesia hoy la memoria de San Martín, Martín I, Papa y mártir. Fue el último Papa martirizado. Nació en Todi, Italia, y se distinguió entre los sacerdotes de Roma por su santidad y por su sabiduría. Fue elegido Papa en el año 649 y poco después convocó a un concilio o reunión de todos los obispos para condenar la herejía de los que decían que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino solamente voluntad divina. Falleció en el año 656, siendo declarado santo en Constantinopla. Se aproxima ya el aniversario 43 del acontecimiento mariano más grande de los últimos tiempos, la visita de la Santísima Virgen María a Medjugorje para el mundo. Lo celebraremos el sábado 29 de junio. Reserve su cupo. Informes 316-299-4898. Pensamiento josefino para la fecha. Consideremos la vida santa que José llevó en compañía de Jesús y de María. En aquella familia no se preocupaban más que de dar gloria a Dios. Sus únicos pensamientos y deseos eran complacer a Dios. Lo dijo San Alfonso de Ligorio. Bien, Ramón, en esta introducción que hemos hecho de el Papa Martín, esta biografía pequeñísima que hemos hecho, aunque no es el objeto del programa, pero hablemos un poco
tímidamente de teología. Tímidamente, Ramón. Decíamos que el Papa Martín I, pues tuvo que combatir una herejía. Último mártir. Último mártir, Papa. Papa, ¿cómo Papa, papa? último Papa, mártir, Papa. Papa. Bueno, que tuvo que combatir una herejía. ¿Y cuál era la herejía? Pues según se desprende de la lectura, mucha gente, seguramente de buena voluntad, pero la buena voluntad también tiene que iluminarla el Espíritu Santo, que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino voluntad divina. Y esto va por una línea también parecida a unas herejías que circulaban por allá en esos años. Los albigenses. No, eso es muy reciente. Ah, más reciente. Sí, esta herejías de los tiempos muy remotos que también alaban ciertas cosas al respecto de la voluntad de Cristo. Nos decían que Cristo había sido un Dios con apariencia de hombre, y otros decían lo contrario, un hombre con facultades de Dios. Bueno, y estamos por allá, no nos situamos en épocas muy precisas, pero orientémonos más o menos en la época de Orígenes, en la época de Arrio, en la época de Nestorio. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. De los herejes. De los herejes. Jesucristo fue verdadero hombre. Esto lo definió la Iglesia, no Ramón Tamayo ni quien les habla. Jesucristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. ¿Quién explica el misterio? Nadie, porque Dios tiene misterios que son imposibles de desglosar por el hombre. Hay que aceptarlos y hay que adorarlos. Pero porque el hombre no tiene la capacidad de desentrañar a Dios. El hombre sabe atributos de Dios, pero no que tenga capacidad de desentrañar a Dios. Has oído mencionar, por ejemplo, la hipóstasis. La hipóstasis, ¿cómo va a decir la hipóstasis? Que significa, pues, el que Cristo tiene dos naturalezas. ¿Cómo vas a decir hasta dónde, si lo tomas corporalmente, hasta dónde es Dios y hasta dónde es hombre? No, esto no cabe en la mente. Es una persona, y creo que ahí estamos de acuerdo, Ramón. Es una persona, que es hombre y que es Dios. Sí, Orlando, cómo no. Vamos con la iluminación del Espíritu Santo, no a dar opiniones. La opinión no cursa aquí. Pero sí cursó por allá en esos tiempos anteriores al siglo VI después de Cristo, cuando Claro, se presentaron las herejías. Sobre todo en el primer milenio hubo una mucha... Exactamente, sí. Y hubo varias posiciones heréticas. Sí. Esto precisamente, primero que todo, entendamos por qué se dio esta situación de herejes, y mejor todavía, como debemos preguntarnos siempre, ¿para qué se dieron esas herejías? Recordemos que ante las herejías aparecían los concilios para clarificar la situación, Vea para qué bueno. clarificar la duda o la herejía, Claro. lo que hubiese. Esto obedece a que Dios por los caminos torcidos conseguimos claridad, Claro. para que reflexionemos y tomemos el camino que debemos tomar. Segundo, nos da a entender esto que está sucediendo en el siglo I, de que el conocimiento de Dios es todo un programa de la humanidad, y que hoy, a estos tiempos que tenemos, no en el año 600 o 500 o 400, y por allá con Orígenes y todos estos personajes, sino que no tenemos más esos tiempos, sino que aún en estos tiempos se producen herejías en la vida concreta, en la vida práctica,
y modos filosóficos, teológicos, Sí. de diversas maneras de entender y conocer a Dios. Tercero, ¿quién le dijo al mundo que es asequible al hombre el conocimiento profundo de Dios? ¿No es asequible? No es asequible, por eso, qué insondables son tus juicios, Claro, Señor, claro. decimos en la Sagrada Escritura. Claro. Con esto quiero decir, y hay más cosas, con esto quiero decir que no ha habido errores y herejías, y seguirá habiendo, y que el conocimiento de Dios es un conocimiento que está en términos de no solo aceptar, sino discernir cómo se manifiesta Dios antes de Jesucristo y sobre todo después de Jesucristo. Claro, porque todas estas cosas, la verdad no la inventó el hombre, Ramón. La verdad es Dios y el Espíritu Santo es el que ilumina Exactamente. la vida del hombre. Entonces, que no nos vamos a decir, mi fulano de tal, que es el pensador más tenaz, quien dijo que era la última palabra. Exactamente, pero la última palabra sí la tiene la Iglesia Exactamente. como receptora del Espíritu Santo. Y es prudente y Sí. va llevando pedagógicamente, Claro. y entonces ya sus pronunciamientos Sí, ya no es que se conviertan, sino que son la claridad para entender, admitir por la vía de la fe, el dogma que fue motivo de duda. claro, porque si la última palabra no la tuviera la Iglesia, ¿en qué Estaríamos estaríamos? en improvisación. Hablando pues de la teología, no de los modos de vivir la Iglesia, sino del pensamiento de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa con la herejía del santo de hoy, con la herejía que combatió el santo de hoy? Jesucristo realmente tuvo dos voluntades, la humana y la divina, porque si Jesucristo careció de la voluntad humana, valiente gracia que fuera verdadero hombre, porque entonces hubiera sido alguien cuyas ejecutorias y cuyas palabras siempre fueron producto no de la libertad de Cristo como hombre, sino de la influencia divina. No, Cristo fue verdadero hombre y como fue verdadero hombre, verdaderamente oró al Padre, se entregó al Padre voluntariamente. Estamos hablando de Cristo como De hombre. Cristo hombre. Y no me parece, esto que acabas de decir es precisamente la palabra de la Iglesia. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Claro. Salirse de ahí es hereje. Es hereje. Es estar en la herejía. Entonces, si fue verdadero hombre, tuvo voluntad de hombre. Y listo, tuvo voluntad humana. Tanto que para comprobar, o mejor, para ilustrar esa afirmación, el Padre resucitó a su Hijo. Porque era Dios. El Padre resucitó a su Hijo porque el Padre, el Padre con el Hijo, con el Verbo encarnado y el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. Entonces, ¿a quién resucitó? ¿A Dios? No, Señor, resucitó al hombre. Al hombre que fue el que pudo morir. Ese hombre. Entonces, Exacto. ¿por qué negar la humanidad de Cristo? Si no se puede Esa negar, es la herejía. entonces tuvo voluntad humana. Voluntad humana. Y los milagros que hizo Cristo fueron intercesión del hombre al Padre. Del hombre al Padre, que Exacto. quede claro eso. Sí. Pero entonces cuando la gente se pregunta, ¿y cómo así? Entonces, en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, ¿qué personas hay? Una persona divina. Sí. No hay dos personas. No hay dos personas. Una persona divina. Pero ¿por qué? Aclaremos esto. ¿Por qué persona divina? Porque Dios, porque el Espíritu Santo, que es Dios, en el vientre de María fecundó a María. Claro, Entonces,
es Dios, hijo de Dios, es Dios, porque fue Dios y procede del Claro, Padre, claro, claro. engendrado, no creado, engendrado. Y el Claro. cuerpo de María que le dio la humanidad, entonces la unión del Espíritu de Dios y el cuerpo de María nos dan a Jesucristo hombre. Claro. Entonces, si alguien dice, Jesucristo tuvo principio, dígame cómo, como hombre o como Dios. Exacto. Bueno, pero en todo caso, Pues vamos a continuar Sí. precisamente para que digan la voluntad. Entonces, ¿qué significa? Jesucristo como Dios actuó en Jesucristo como hombre, no, Señor. Jesucristo como Dios, y si aquí hay una herejía, estamos dispuestos a arrodillarnos y pedir perdón. Sí, correcto, porque entonces Jesucristo como Dios estaba como... respetó la voluntad Exacto. del Jesucristo hombre. Exacto, y estaba en el término que la iglesia nos ha acuñado. Estaba con presencia hipostática. Perfectamente. Estaba, es decir, ¿por qué? Porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Claro, claro. Entonces, esa persona que nació en Belén, esa persona, esa persona, hombre, ese hombre, Dios hecho hombre, tuvo que aprender lo que el hombre aprende para crecer, sobrevivir, aprender a vivir, aprender un arte que se lo enseñó San José. Y, por supuesto, como era el Hijo de Dios, su llamado era a redimir el mundo, pero como hombre, con la gracia como de hombre, Dios, porque claro. ¿quién actúa sin la gracia de Dios? Exactamente. Entonces, y en la cruz no sufrió Dios, sufrió el hombre. sufrió el hombre, como así que Claro. entonces Jesucristo sería un mentiroso manando sangre, y Sí. entonces no era que ahí estaba yo sabiendo la palabra de Dios y la oración que Cristo hombre hizo en el desierto, en el monte de los olivos, era a su padre, recordemos, padre, viendo todo esto, estoy traduciendo elementos de Jesucristo, esto está muy, muy duro, pero no por la cruz, no por lo que iba a sufrir, sino por el efecto de la cruz, que se iba a perder su crucifixión por muchos, y Dios no quiere que nadie se pierda. Claro, muchos Casi que el hijo dicen- le dice, pero ¿cómo así, mijo? Que vas a morir y tu crucifixión y muerte y resurrección no va a servir para esto, porque muchos no han aceptado a Dios. Entonces eso lo llevó a sudar gotas de sangre y Claro. decía, Padre mío, hágase tu voluntad. Es el pensamiento de muchos, que las gotas de sangre las virtió, las derramó, pensando en que habría quienes no iban a aceptar la redención. Ese es el dolor inmenso de Cristo. Y hay otro pensamiento que ese sí pues no nos lo dice la iglesia. Y si es cierto, alabado sea Dios. Y si no es, pues estamos dispuestos a retirarlo. Porque la obediencia a la iglesia tiene que ser la característica Claro, la de iglesia este es la que programa. tiene, Claro. es decir, la doctrina. Cuando Cristo dice, ¿por qué me has abandonado? En esa angustia terrible, piensa uno que Cristo no tenía crisis de fe. No tenía crisis No, señor. de fe. ¿Por qué me has abandonado? Es en el contexto del rebaño. Me sacrifico por todos y todos no me van a aceptar. ¿Qué es este abandono? Podría ser. No, podría ser no. Es que ese es como la razón como más próxima. ¿A qué? Porque tenemos otro enunciado de la voluntad de Dios Padre. ¿Cómo le duele a Dios la pérdida de Ahí los está hijos? la explicación entonces. ¿Cómo le duele a Dios la pérdida de los hijos? Entonces Jesucristo vino a cumplir la misión y fue de obediencia. Una angustia santa porque personalmente no estaría de acuerdo. Pero ¿no? estaba sufriendo. No sé si estás con algún giro que se le da al sufrimiento de Cristo en el huerto, angustia existencial. Para mí es muy impropio decir que es angustia No existencial. es ninguna angustia existencial, es precisamente un dolor porque su dolor, su sacrificio, es decir,
muchos en su sacrificio no le iban a prestar atención y se iban a perder. Claro, Entonces, claro. pero ese sufrimiento, y el sufrimiento de la cruz, y las caídas en la cruz, y la flagelación, y todo aquello, como hombre, por eso en el Via Crucis encontramos que no tenía forma de hombre, sino de gusano, Así es. de los golpes que le dieron, Así pero es. por las pasiones e intenciones humanas. Sin embargo, ese hombre resucitó, el Padre lo resucitó al hombre Cristo, al cuerpo del hombre Cristo. Así es. Entonces, el planteamiento, que no era el tema del programa, el planteamiento que por el cual tuvo que pronunciarse el Papa cuando convocó a ese concilio, por allá en el año 600, es que se discutía Así en esos tiempos. que no tenía sino una voluntad, Una era la voluntad, y divina. que la voluntad era divina, entonces el cuerpo de Jesús era que una apariencia. Entonces, no, y aunque no fuera apariencia, Ramón, el ser humano, la humanidad de Cristo, no tenía sino voluntad divina. No es así. Tenía voluntad humana. Si no hubiese tenido voluntad humana, su gesta redentora no hubiera sido libérrima, Exactamente. Y libre. vamos a precisamente a ilustrar esto que acabamos de decir. Cuando, Ahora, tenía voluntad divina también. Pero- Por eso Cristo tiene dos voluntades. pero Antes de que nos vaya el programa. actuaba como hombre. Sí, tenía dos voluntades, la divina porque era Dios y la humana porque era hombre, pero estamos hablando de que sí tenía voluntad humana. Voluntad humana, exactamente. Tanto que lo que queremos es acentuar y es fácil de comprender. Cuando el hombre pecó, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en vista de la gravedad del pecado que cometió el hombre y en vista de lo que perdió el hombre con ese pecado de desobediencia, ese pecado de soberbia, la redenció, porque Dios pudo haber dejado esto así, que el hombre se lo llevara, Sí, se lo tragara a la tierra, como decimos. Sin embargo, encontramos en la dicción teológica, tanto amó Dios al hombre que les entregó a su Hijo, pero se los entregó no como Dios, y se los entregó para que ese Hijo que quiso redimirnos se hiciera hombre y así redimiera como hombre para que el sufrimiento fuera de la naturaleza humana y no. Es que Dios como Dios no sufre, el Espíritu glorioso no sufre, no de ninguna manera, sino como hombre. Entonces, como hombre. vino Jesús como hombre y tomó cuerpo en la Santísima Virgen María. Y ahí entonces, al tomar cuerpo, entra en las contingencias humanas, entra en los sentires humanos, entra en las compasiones humanas que fue desarrollando en términos de su crecimiento hasta llegar a los tiempos de cumplir su misión, y su misión fue la pasión, muerte y resurrección del Señor, la voluntad del Señor, cuando decía, vamos a tal parte, le decían los apóstoles. Él actuaba como el Redentor, el verbo de Dios hecho hombre. ¿Cómo entender que había una voluntad divina? No, la voluntad divina era que el verbo encarnado se hiciera hombre y viniera a redimir al hombre. Entonces tenía que estar en ese camino del hombre, con sus deseos, es decir, lo único que no había en el Señor, que no había en Jesús, que quede claro. Ninguna mancha de pecado porque no era pecado. Era puro. Otra verdad rápidamente expuesta es esta, porque uno piensa que la Escritura hay que, pues que el Espíritu Santo nos ayude. Dios no perdonó a su Hijo, nos dice la Escritura. No debe entenderse en el sentido fatal, que Dios lo mandó a sufrir. ¿Le ordenó? No, porque eso violaría la libertad de Cristo como hombre. Como hombre. Simplemente que Cristo se ofrece y ya que se ofrece, Dios permitió que se ofreciera. Dios permitió, por eso, en las permisiones de Dios está esa. Y cuando viene el sufrimiento al hombre, a quien Dios tanto amó, tanto ama y tanto espera del hombre, que les entregó a su Hijo muy amado, pero no para que pasara por aquí como pasa cualquier hombre, sino que asumiendo
el dolor y el sufrimiento. Entonces, ¿para qué? Para redimir. Por eso, no por qué. No nos hagamos el por qué, hombre, por qué sucedió esta cosa, por qué esta enfermedad. No, ¿para qué permite Dios esta enfermedad? Claro. Esta enfermedad, ¿por qué? De Jesucristo, no, ¿para qué permitió Dios que su Hijo sufriera? Y el propósito es claro, para redimir al hombre pecador. Claro, para terminar, digamos que estas consideraciones, estas realidades no son de laboratorio. Vamos a comprobar esto en el laboratorio, no. Estas son actitudes de fe, de fe. Muchas gracias, Ramón, y entonces seguiremos hablando. El Centro María, Reina de la Paz, desea invitarle a disfrutar de 8 días de inolvidables vacaciones a la orilla del mar, en un lujoso resort de Santa Marta. Usted, a la vez, colabora con nuestra obra de evangelización, adquiriendo su boleta por solo 60,000 pesos, con apenas 2 cifras, sin ninguna serie. Además, el premio es para 2 personas, con 1,000,000 de pesos para gastos. Vamos a agradecer también de manera muy sincera a todas las personas que ayudan a esta obra de evangelización. Nos obsequian su ropa de segunda en buen estado. Estamos en déficit de ropa de hombre de segunda. Recibimos también pues aquellos elementos del hogar que ya no se usan, pero aún prestan un buen servicio. Muebles, electrodomésticos, en fin, tantas cosas que son todavía útiles, pero ya no se emplean en nuestros hogares. Todo esto lo agradecemos muchísimo. Nuestros servicios de audio y video grabación los seguimos prestando de manera profesional y con mucho gusto. Aquellas cintas de antiguos Betamax o VHS, cintas de vídeo que contienen recuerdos familiares, conferencias, momentos importantes en la vida de cada persona, nosotros podemos recuperarlas y pues grabarlas en sistemas modernos para que estas cosas ya a punto de ser malogradas por el tiempo no se pierdan. Nosotros podemos recuperar estas grabaciones. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.